Hola a todos, muy buen día, espero que se encuentren bien. Yo por mi parte estoy súper bien, un poco cansado sí, pero muy bien. Eh, Voy a realizar ahora la cápsula número 2 de mecánica de fluidos y esta va a tratar netamente de pura aplicación, o sea, puro ejercicio de manometría. Ya pasamos la clase pasada todo lo que era la teoría, cómo llegamos a la fórmula, a la demostración. Y normalmente cuando uno es estudiante no se comprende muy bien de qué estamos hablando cuando yo le paso un poco de historia o demostraciones. Así que yo encuentro que la mejor forma de aprender es haciendo ejercicios y normalmente haciéndolo uno mismo. Entonces, de eso va a tratar esta clase. Si bien, como les digo, es más rápido aprender así, no quiero que nunca dejen de pensar el sentido que tiene lo que estamos haciendo, para qué sirve y por qué lo hacemos. Ya, porque cualquiera puede resolver ecuaciones o resolver ejercicios, pero lo importante es la interpretación. Entonces vamos adelante. Y antes de empezar con el ejercicio, vamos a hacer un repaso súper cortito de la clase pasada, donde hablábamos de las presiones. La manometría es una rama de la estática de fluidos. Quizá el propósito de la estática es demostrar la presión que existe o la fuerza asociada a los fluidos en estado estacionario, o sea, cuando no hay movimiento, cuando están quietos. Entonces, esto es como el culmine de la estática. Ya una vez terminada el tema de manometría, acaba la estática de fluidos y por ende acabaría la unidad 1. Entonces, pongan harta atención en esta clase porque yo encuentro que el ejercicio de manometría igual son un poco denso. Tiene uno que agarrarlo para hacerlo. Entonces, empecemos. Hablamos en la clase anterior que existían, si bien existía un concepto global de presión, este concepto se puede categorizar en distintos tipos de presiones. La presión atmosférica, que es la que está en el ambiente o la que está en la superficie. La presión hidrostática, que es la presión en la que está un punto determinado o un cuerpo bajo un fluido. Y la presión absoluta, que es la suma de ambas. Cuando yo hago ejercicios de manometría, normalmente no te dicen qué presión estamos buscando. Normalmente se dice determine la presión en un punto. ¿Ya? Entonces, para ello existe la presión manométrica. La presión manométrica es, es como la presión absoluta, es exactamente lo mismo. Sin embargo, al estar en manómetros, no siempre voy a tener presión atmosférica. Entonces, esta presión se ve desplazada o la cambiamos por otro tipo de presión, la cual es la presión en la que se desplaza el fluido. Ya, es por eso el DF. Como les digo, en términos conceptuales es exactamente lo mismo, pero ahí se van a dar cuenta mientras hacemos el ejercicio que esta fórmula no siempre va a ser con la presión atmosférica. En el 90% de los casos no le vamos a utilizar la presión atmosférica, solo la hidroestática y esta presión. Ya, espero que quede un poco claro porque como les digo, manometría igual es bien densa. Vamos con el primer ejercicio. Nos dice que el agua en un tanque está presurizada por aire y la presión se mide con un manómetro multifluido, como se muestra en el esquema. Determine la presión de medida del aire en el tanque si H1, que en este caso es la profundidad, no la altura, la profundidad es 0.2 metros, H2 es 0.3 metros y H3 es 0.46 metros. Además, nos dan las densidades de los fluidos. Para el agua ya sabemos que es 1000, el aceite 850 y el mercurio 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Quizás con una sola clase, como fue la anterior, al ver un ejercicio así, quizás no están muy al tanto de lo que se debe hacer. Entonces vamos a hacerla lo más lento posible y paso a paso. Primero, tenemos que saber
¿qué qué nos están pidiendo el ejercicio? En este caso, nos pide determinar la presión de medida del aire en el tanque. Esta, la presión 1. Como un estanque cerrado, esta presión se distribuye por todas partes por igual. Entonces lo primero es determinar cuál va a ser nuestra presión de aire, o también llamada presión 1. Para ello podemos determinar que la presión de aire es igual aquí, 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 hacia arriba, en diagonal, como ustedes quieran, pero la que me sirve es esta que está aquí, justo en la superficie del fluido, o en la unión de ambos. Entonces, para yo determinar P1, que en este caso lo voy a poner aquí, puedo sacar su presión manométrica. Entonces, el P1, para llegar al P2, o sea, el PA, tiene una profundidad, tiene un fluido y tiene una aceleración. Ya yo establecí mi PA acá. Ustedes pueden ponerlo establecido si quieren aquí o aquí, aquí, donde ustedes quieran. Pero yo lo establecí a esta profundidad. Entonces me dice, presión A, ya, esta presión va a ser igual a la presión manométrica, ya, a la presión que le ejerce el fluido que está por encima del punto, más la presión, como nosotros ponemos siempre, atmosférica. Pero en este caso va a ser la presión que desplaza el fluido, o sea, la que viene desde aquí, que va a ser P1. Vamos de nuevo. ¿Ya? Para yo sacar P1, puedo ir calculándola en base a las presiones que ejerce. Puedo igualarla a la presión que está ejerciendo P1. Entonces, como esto es un estanque cerrado, su presión se distribuye en todos lados de manera uniforme. Y yo, para hacer más fácil mi cálculo, la establecí aquí, en este punto. Le voy a poner el puntero en la zona. Aquí, la establecí en este punto. Y como tengo este valor de profundidad, yo, para efecto de cálculo, establezco mi presión aquí. Podría establecerla aquí también, o aquí, por eso puse esta línea, que puede ser en cualquiera de este punto, porque la presión aumenta de manera vertical. Cuando es horizontal se mantiene igual. Entonces ya establecí mi punto aquí. La presión a la que está siendo ejercida PA es la presión hidroestática, que es la presión que está por encima, o sea, el fluido, más la presión que empuja el fluido o que lo desplaza, que sería P1. Espero que le quede súper claro. Una vez tengo PA, puedo ir sacando PV. Ya mi PA, como le dije, estaba aquí, y por principio de Pascal, como la presión se distribuye de manera uniforme, o sea, no varía su presión de manera horizontal, puedo decir que el PA que está aquí es igual al PA que está aquí, ¿ya? Siempre y cuando sea el mismo fluido. Ya no puedo decir que si pongo presión 1 acá, o sea, presión A acá, va a ser igual aquí, porque son dos fluidos distintos, ¿ya? Siempre y cuando se mantenga el fluido, se cumple este principio. Entonces yo, con esta propiedad, puedo calcular la presión que se ejerce en B. Como la presión aquí es la presión de unión entre ambos fluidos, PA puede pertenecer tanto al agua como al aceite. Entonces yo lo puedo distribuir aquí, ¿ya? Y digo, ya, mi presión B. Mi presión B, ¿a qué presión está siendo aplicada? En este caso va a ser la presión hidroestática, o sea, la presión del fluido que está por encima de él,
la gravedad y la profundidad a la que está, más la presión del fluido que lo está empujando. En este caso, que lo está empujando en la presión A. Ya, espero que vayamos entendiendo, porque una vez lo capten, es súper sencillo, pero entenderlo es complicado. Entonces ahí planteo mi ecuación de presión B. Y finalmente, como esta presión de B está aquí entre medio de ambos fluidos, yo igual puedo distribuirla hasta este punto. ¿Ya? Recuérdense que la presión varía dependiendo de la profundidad, no de la distancia en horizontal. Entonces mi presión C va a ser la presión hidroestática más la presión del fluido que le está ejerciendo presión, valga la redundancia, que va a ser la presión B. Pero si se fijan, aquí hay un signo menos. ¿Por qué creen ustedes que hay un signo menos? Principalmente porque la presión hidrostática nos dice la presión a la que está siendo sometido un fluido desde arriba. ¿Ya? Cuando el fluido se está elevando, cuando el fluido baja, aumenta su profundidad, la presión aumenta. Y por caso contrario, cuando el fluido se eleva, la presión disminuye. ¿Ya? En este caso la presión se está elevando. Por ende, yo a esta fórmula le pongo el signo negativo. Solo eso, no se compliquen con más interpretaciones. Si el líquido o el fluido se eleva, negativo. Si el fluido va bajando, positivo. Entonces planteamos mi presión en C. Ahí le puse mejor la flecha. Y además, yo veo que mi presión C, que es la unión entre el fluido en el mercurio y el aire libre, este tubo está abierto, puede determinar que mi presión C es la presión atmosférica. Por ende, mi presión C va a ser, por propiedad, o por constante mejor dicho, 101.3 pascal. ¿Ya? Siempre que tengan un tubo abierto a la superficie, la presión es justo la unión de la atmósfera y el fluido, va a ser 101.3 pascal. Siempre. Y entonces planteé mis tres ecuaciones. Eso es lo primero que tienen que hacer cuando hagan un ejercicio. Si bien me preguntaron por el aire, yo no tenía ningún valor de presión. Sin embargo, sé por propiedad que cuando hay una presión puesta en la atmósfera es 101.3. Entonces, al conocer esta, yo voy hacia atrás, me voy devolviendo hasta llegar a esta. Entonces vamos paso a paso. Primero, tengo mi ecuación 3, que me decía que mi presión C era igual a menos la presión hidrostática, porque se está elevando, más la presión en B. Como conozco el valor de la presión C, yo puedo despejar la presión B. Fue lo que hice aquí. Mi presión B va a ser igual a la presión hidrostática más la presión C. Entonces aquí, para que no se pierdan, se lo voy a anotar. Esta sería mi presión C. Esta sería la presión hidroestática. En este caso es positiva porque acá estaba negativa. Ya, espero que me vayan siguiendo porque entiendo que esto es un poco denso. Y al hacer ese cálculo, si ustedes ahí quieren, pueden comprobar, a lo mejor les da algunos decimales más, algunos valores menos, pero aproximadamente es esa la presión en B. Y recuerden que la unidad de la presión es pascal. ¿Ya? Obteniendo la presión B, como les digo, yo me puedo ir devolviendo para hacer los cálculos hasta llegar a la presión 1 en este caso. Entonces, esa es mi recomendación siempre que lleguen a estos ejercicios.
resuelvan primero la constante que conocen y luego se van devolviendo porque después se hace sol. Entonces, tengo mi presión C, mi presión B, puedo calcular la presión A, despejándola. La presión A va a ser igual a la presión B menos la presión hidroestática, que sería la presión que sacamos anteriormente, menos la densidad del fluido, en este caso el aceite, la gravedad y la altura que había entre la presión A y B. Ya recuerden que nosotros en este caso determinamos que mi presión A se va a distribuir horizontalmente hasta este punto. Entonces por eso es esta altura, o sea, esta profundidad, mejor dicho. Y de hacer los cálculos, sacamos presión A. Y finalmente, obteniendo la presión A, podemos sacar la presión 1. El mismo paso, despejamos la presión 1. Y hacemos el cálculo. Entonces la presión hidrostática la pasamos hacia la izquierda restando y nos da ese valor. En este caso se preguntarán qué altura utilizar. Como les dije, la presión A la distribuimos de manera horizontal, por ende también estaría aquí. Y también puede estar aquí. Por eso es la altura entre la presión 1 y la presión A. Por eso es H1 el valor. Que al hacer los cálculos nos da 57.009. A lo mejor se usan más decimales, le va a dar 57.100, 56.009, pero aproximadamente es ese valor. La presión 1 va a ser 57.009 pascales. Y listo. Hasta ahí llega el ejercicio. ¿Ya? Como les digo, esto al principio es un poco enredado. Pero mientras más ejercicios vayan haciendo, se van a dar cuenta que apenas lo planteen, van a saber cómo empezar a resolverlo. ¿Ya? Les doy unos segundos para que dijeran el ejercicio. Y pasamos al siguiente. Ahí ustedes si quieren le ponen pausa al video, lo hacen ustedes y después comprueban. E incluso si ven que yo me equivoqué en algo, igual díganmelo o coméntenmelo. Entonces, sigamos. Y aquí tenemos otro ejercicio que solamente nos dice calcular la presión en el punto A. Listo. ¿Qué hacemos? No sabemos, pero conocemos muchas propiedades que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. Es muy parecido al anterior. En este caso, primero vean un poco el esquema y digan ya. La presión A, como está encerrada, yo sé que se distribuye de manera uniforme por el principio de Pascal en todas las direcciones. Y por ende, si yo digo que mi presión A va a estar aquí, como la presión no varía de manera horizontal, yo puedo decir que en este caso mi presión A va a ser igual a mi presión en 1. Aparte, puedo calcular también el mismo proceso anterior. Y sé que mi presión 4 está abierta a la atmósfera. Si se fijaron en el ejercicio anterior, empezamos desde el estanque hacia afuera. Se dan cuenta que si empezamos desde afuera hacia adentro, es lo mismo, es el mismo ejercicio, pero esta vez lo vamos resolviendo más rápido, porque conocemos el valor de la presión que está siendo sometida a la atmósfera. Entonces, lo primero que sabemos es que mi presión 4, mi presión que está aquí, está abierta a la atmósfera, el tubo está abierto. Por ende, su presión va a ser 101.3 pascales. Además, sé que de manera horizontal, mi presión 4, como no va a variar
si no es por la profundidad, y además tiene el mismo fluido, va a ser igual a la presión en 3. Y con la presión 3, como está siendo empujada hacia arriba, o sea, se está elevando, puedo calcular la presión en 2. Ya recuerden que cuando un fluido se eleva, se le pone un signo negativo. Y finalmente con la presión en 2, que también se está elevando, podemos calcular la presión 1. Y con la presión 1, la presión en A. Esto es lo primero que tienen que hacer. No sé si estarán entendiendo o no, espero que sí, pero una vez ustedes hacen hartos ejercicios, se darán cuenta que el proceso es súper sencillo. Parten de la unidad que conozcan o de la presión que se le haga más fácil y van avanzando. Si se eleva es negativo, si baja es positivo. O sea, si se hunde, mejor dicho. Una vez planteadas las ecuaciones, empezamos a resolver por lo que conozcamos. En este caso, si se fijan, yo no les di la densidad del mercurio, pero sí le di la densidad relativa. Entonces, antes de reemplazar en cualquier fórmula, como aquí, voy a necesitar la densidad del mercurio. Aquí debería ser el mercurio, porque el fluido que empuja al fluido 2 es el fluido del mercurio. Entonces aquí hay un error. Pero como no conozco su densidad, pero sí su densidad relativa, puedo hacer el despeje. ¿Ya? Como si se fijan, en la densidad relativa es una propiedad que nos sirve para comparar dos fluidos. Uno que desconozco y uno que sí conozco. Entonces sería, ya hago el despeje, ya, hacia para allá, y nos queda así. No se vayan a equivocar en el despeje, por favor. Entonces nos dice que la densidad relativa del mercurio por la densidad del agua nos va a dar una densidad del mercurio de 13.540. Y ahora podemos pasar a hacer los cálculos. Otra cosa que quizá yo también lo hago como muy de memoria. Fíjense que la unidad de la densidad es metro. Entonces sería ideal que ustedes, aparte de sacar la densidad relativa, hagan la transformación de esta unidad de distancia a metro. Entonces empezamos a resolver. Es con mi ecuación 3, que me decía que mi presión 2 era igual a la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces mi presión 2 va a ser la densidad del mercurio que calculé anteriormente, la gravedad y la altura en este caso, ya, porque se está elevando. Ahí dependerá cómo lo interpreten ustedes. Como se está elevando, tiene el símbolo negativo, o sea, el signo negativo. Y mi presión 3, como explicamos anteriormente, era igual a mi presión en 4, y esta iba a ser igual a la presión de la atmósfera. Por eso tiene ese valor de 101.3. Lo metemos en la calculadora, nos da una presión de menos 9.860 pascales. Obtenida mi presión 2, puedo pasar a calcular la presión en 1. Entonces ya, mi presión 1 va a ser, primero signo negativo, porque se está elevando. La densidad del fluido que se está elevando, en este caso el agua, está bien, por la gravedad y por la altura, más la presión que está haciendo que el fluido se desplace, que sería esta, la presión 2. Sería la densidad del agua en este caso, la gravedad y 0,1 metro, que es esta distancia que hay aquí. Menos, acuérdense que como acá dice más, sin embargo anteriormente mi presión de negativo, aquí se lleva con el signo, ¿ya?
como mi presión 2 era menos 9860, la llevo con el signo, ¿ya? Tengan cuidado con ese paso porque me dicen acá que yo sume la presión 2 y el valor de la presión 2 es todo esto, ¿ya? Todo eso es la presión 2. Entonces, menos 9860. Y me da una presión 1 de menos 10.841 pascales. Y como yo sé que mi presión A es igual a la presión 1, puedo saber que mi presión A es menos 10.841 pascales. Quizás se están preguntando si es normal que la presión sea negativa o si existirá presión negativa. La verdad que la presión negativa no existe, o se le dice también presión de vacío, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con este cálculo. Quienes estuvieron ingeniería de materiales conmigo sabrán que cuando yo hago este tipo de esquemas, donde yo puedo empezar desde cualquier lugar, el signo me indica la dirección, ¿ya? Yo dije, vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Por ende, yo le di esta dirección, yo la asumí, ¿ya? Y solamente es eso. Me dice que en verdad la presión, como es una presión absoluta, es este valor, ¿ya? Pero el tener el signo menos me indica que en vez de haber empezado por fuera, por la atmósfera, en verdad la presión debería haber empezado a calcularla desde aquí, como pasó el ejercicio anterior. Pero no es más que eso. Ustedes pongan, si ustedes empiezan por este sector, va a dar el mismo valor, pero positivo, que indica que el ejercicio lo plantearon bien desde la dirección. Pero cualquiera de los dos valores va a estar bien, ¿ya? No se compliquen por este signo. Me refiero al signo final de la presión. Esto es solamente la dirección a la que está yendo el fluido. Yo le dije que fuera de izquierda a derecha cuando la dirección real, que yo asumí así, en verdad era hacia allá. ¿Ya? Como les digo, no se compliquen con eso. Y ahí termina el ejercicio. Tiene varios detalles, pero como les digo, ustedes pueden empezar a plantearla desde cualquier punto. De allá para acá o de acá para allá. Eso depende netamente de ustedes. El valor les va a dar el mismo. Y ustedes si quieren lo comprueban y lo hacen al revés, para que vean que es real lo que les digo. Ya, sigamos entonces al último ejercicio. Ya, volví. Tuve un pequeño inconveniente. Ya, entonces vamos con el ejercicio número 3. En este caso nos dicen calcular la diferencia de presión. Presión B menos presión A. Se ve un poco enredado a primera vista, pero yo encuentro que este es el más sencillo y quizá el más divertido. Si se fijan, no tenemos ninguna de las presiones abiertas al medio ambiente, por lo tanto no tengo un dato por el que afirmarme como una presión atmosférica. Es decir, ya sé que esta presión ya es 101.3. Entonces, yo decido por cuál empezar, por qué lugar empezar. Si ustedes quieren, empiezan de la presión A hacia aquí, hasta llegar a la presión B, o empezar de la presión B hasta llegar a la presión A. ¿Va a variar algo? Solamente el signo al final, que es netamente interpretativo, pero el resultado va a ser el mismo. Yo en este caso voy a empezar por la presión en B. Sí, presión en B. Ya. Como yo sé que mi presión aquí está encerrada, no está abierta a la atmósfera, se va a distribuir de manera uniforme en todos los sentidos, incluyendo el sentido horizontal. En este caso, yo sé que mi presión B, al no variar la profundidad, va a ser igual a la presión en 1. Bien. Además, sé que mi presión en 2, la que está aquí, tiene una presión hidroestática, o sea, la masa de fluido que la empuja,
más la presión que viene desde atrás, o sea, la presión 1. Además, tengo mi presión 3, ¿ya? Si se fijan, siempre se va repitiendo lo mismo. Que tiene una presión hidrostática, o sea, una presión que ejerce el fluido sobre este punto específico, y la presión que viene desde atrás, que lo está empujando, la presión 2. Por propiedad yo de presión, propiedades de Pascal, sé que este punto que está aquí, como no varía en la horizontal, va a ser igual a este punto que está aquí. O sea, mi presión 3 va a ser igual a la presión en 4. Y con la presión 4 yo puedo calcular mi presión en 5. ¿Por qué tiene un signo negativo? Porque esta presión se está elevando. Si se eleva es negativa, si se hunde es positiva. Y así funciona la presión. Entonces mi presión 5 va a ser la presión hidrostática del fluido, o sea, el fluido más la presión que lo está empujando. En este caso la presión en 4. Y finalmente, como esta presión A está encerrada y se distribuye de manera uniforme, yo sé que mi presión 5 va a ser igual a la presión en A. ¿Hasta ahí estamos claritos? Entonces ustedes, al igual que el ejercicio anterior, pueden ir sacándolo uno a uno. Sin embargo, hay maneras un poco más cortas de hacerlo, pero tienen que saber interpretarle. Esto que está aquí. Quizá a primera vista dirán, ¿por qué presión B, o sea, esta, es igual a todo esto? Muy sencillo. Este valor que está aquí, este valor que está aquí, y estos valores que están aquí, les puse colores por una sencilla razón. Yo sé que mi presión B es igual a la presión en 1. Pero mi presión 1, ¿cuánto es? Mi presión 1 va a ser, presión 1 va a ser igual a presión 2 menos la presión hidrostática. O sea, menos esto que está aquí. Despejé nomás presión 1. Entonces digo ya. Presión B es igual a presión 2 menos la presión hidrostática. ¿Ya? Estoy formando lo que está pasando aquí. Pero mi presión 2, yo no sé cuánto es, pero sí la puedo seguir despejando de aquí. Y con mi presión 2 es igual a la presión en 3 menos la presión hidrostática. Entonces voy a anotar aquí presión 2. Yo anoto. Esto lo hacen si ustedes quieren. Yo encuentro que es el paso más corto. Entonces sería presión 3 menos la presión hidrostática en 3 y menos la presión hidrostática en 2. Voy a borrar esto para que no se confunda. Y además sé que mi presión 3 es igual a la presión 4. Entonces yo podría acá poner presión 4, pero en verdad no estoy resolviendo nada. Sin embargo, yo sé que mi presión en B, ya tengo estos valores que están aquí, menos presión hidrostática en 2, menos presión hidrostática en 3, y tengo más mi presión 4, esto que estaba aquí. Pero yo sí sé cuánto es mi presión 4. Mi presión 4 va a ser igual a la presión en 5 más la presión hidrostática que hay en 4. Eso sería mi presión hidrostática que hay en 4 más mi presión 5. Y además yo sé que mi presión 5 es igual a la presión A. Entonces esto que ven aquí no es más que esto. ¿Ya? Es ir reemplazando, en vez de ir reemplazando con los valores, solamente reemplazando con la ecuación. Entonces lo pueden hacer de una manera súper mecánica, ¿ya? Pero ustedes hagan lo que les resulte más cómodo. Entonces lo enseño por
si quieren ahorrar tiempo, si quieren igual comprobar ambas fórmulas, o sea, ambas formas de hacerlo. Entonces, como les digo, están esas dos formas de hacerlo. Yo les voy a enseñar a hacerlo de esta forma en este ejercicio. Entonces ya, mi presión B va a ser igual a todo eso. Sin embargo, nos piden la diferencia de presión. O sea, presión B menos presión A. Yo despejo hacia aquí, restando, nos queda esta. ¿Ya? Podría llegar y resolver al tiro, pero me faltan datos. ¿Qué datos me faltan? Las densidades, solamente con densidades relativas. Entonces, súper simple. Calculo la densidad relativa por la densidad conocida de una sustancia, o sea, la del agua, y saco las densidades de ambos fluidos. Y una vez con esto, yo puedo llegar y reemplazar. Primero voy a ir paso a paso. La presión hidrostática en 2, que es la densidad del agua por la gravedad por la profundidad. Recuerden hacer bien los cambios de unidades. Y entonces 1000 es la densidad del agua por 9,81 por 0,15. Nos va a dar este valor. Para el punto 2 seguimos igual, que sería la densidad del fluido, la densidad del mercurio por 9,81. ¿Y esta distancia de dónde salió? Algunos se habrán dado cuenta, pero la distancia que hay entre 2 a 3 es la resta entre esta distancia. ¿Ya? 900 menos 150. Esto es un dato como distractor, el 900. ¿Ya? No se vayan a confundir ahí. Es la distancia que hay entre ambos puntos del fluido. Entonces por eso es 0,75 metros o 750 milímetros. Y nos va a dar 99.620 pascales. Y mi último punto, que es el que está aquí, la presión hidrostática que hay aquí, va a ser la densidad del aceite por la gravedad por la altura en este caso. Y nos da los 5.062 pascales. Yo te lo reemplazo y listo. Tengo la diferencia de presiones. Me dio negativo, ¿estará malo? No, no está malo. Ya, está bien. El símbolo nos dice que en verdad yo tendría que haber empezado desde aquí para acá. Esto es el caso real. Ya, esto es lo real. Y yo empecé al revés, ¿no? Entonces en verdad la presión real en este caso es 96.029. Pero como les dije anteriormente, no se compliquen con esto. Esto es solamente interpretación. ¿Ya? Y esos serían los 3 ejercicios. No les voy a mentir, yo sé que esto es un poco enredado, pero a medida que más ejercicio hagan, más fácil se les va a hacer. Yo que dejé 2 tips. O sea, no 2 tips, sino varios tips. Cuando yo tengo una presión que va descendiendo, ¿ya? Quiero calcular este punto. La fórmula normal: presión hidrostática más el fluido que está haciendo presión B. Caso contrario, mi fluido que está haciendo presión está abajo. Para saber mi presión en A, como se está elevando, se pone signo negativo, ¿ya? Más la presión del fluido que está haciendo presión B. Ya ven que el signo varía dependiendo de la interpretación. Yo digo que mi presión se está elevando en este punto porque empecé desde aquí, se pone el signo negativo. ¿Ya? No aprendan bien estos conceptos. Otro tip o
propiedad, como ustedes quieran, son los estanques que están cerrados. ¿Ya? Las presiones son iguales en todos los puntos. Mi presión A va a ser igual a la presión en 3, a la presión 1, a la presión 2 e incluso a esta presión en 4. Porque la presión no cambia de manera horizontal. Es igual siempre en la horizontal. Solamente varía en la profundidad. ¿Ya? Entonces, cuando tengo un estanque cerrado, van a saber que todas las presiones en estos puntos van a ser iguales. Por eso si yo saco la presión 4, voy a tener el valor de todas estas presiones. Y finalmente, cuando yo tenga estos tubos, en U, que se les llama, mi presión en A y mi presión B, aunque aquí no haya algún fluido, mientras haya una conexión aquí, van a ser iguales. Da igual el sentido que yo le dé al fluido. Mientras se mantenga la misma altura y la misma distancia horizontal, van a ser iguales. Y en caso de que yo tenga un tubo o un estanque abierto a la atmósfera, la presión que está aquí, entre el fluido y la atmósfera, va a ser siempre 101.3 pascales. ¿Ya? Con estos 3 tips pueden hacer todos los ejercicios que quieran, pero tienen que aprendérselos bien y saber interpretarlos. Y nada más. ¿Ya? Ya les pasé este ejercicio a cada uno. O sea, no a cada uno, sino a ustedes como grupo. Quizá algunos ya lo hicieron, o quizá algunos están esperando a ver los resultados. Lo que ustedes decían está bien. Vamos a repasar harto este tipo de ejercicios y espero que les haya quedado claro, porque yo igual me enredo cuando ya están hechos. Yo aprendo más cuando lo hago yo solo. Entonces tomen esto como una pauta, como algo para comprobar nomás. Y si tienen dudas, ojalá les salgan hartas dudas, pueden comunicarme, pueden mandarme un mensaje, decirme, profe, no entendí nada de la clase, y listo, yo le ayudo, o quizá lo bloqueo. Hay cosas, depende de usted. Y eso nomás, ¿ya? Hasta aquí la clase de hoy, o la cápsula, como quieran. Espero que se encuentren bien. Yo, sí, estoy bien, un poco cansado, pero bien. Y nos vemos en clases, yo creo. Sí, ya el viernes nos vemos. Si es que ven este video hoy, o si lo ven el fin de semana, ya nos vimos. Así que nos vemos. Chao.